Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es lunes 13 de junio del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula José confronta a sus hermanos. Finalmente llega el momento del cumplimiento de los sueños de José. Sus hermanos están muy lejos de pensar lo que va a suceder en los próximos episodios de su vida. Pero finalmente la palabra de Dios se tiene que cumplir. Recordemos que estamos estudiando el libro de Génesis. Y el Génesis no solo contiene historias, sino que Génesis es un libro profético. Este episodio de la vida de José con sus hermanos está basado en el capítulo 42 de Génesis. Pueden ustedes leerlo con toda calma en su momento. Es innegable que al leer el capítulo 42 de Génesis podamos ver que Jacob aún no había superado la desaparición de su hijo José. Pero también podemos ver la angustia en la que habían caído los hermanos de José. Indiscutiblemente el pecado trae consecuencias y muchas veces esas consecuencias nos hacen sufrir. Sin embargo, podemos vislumbrar, tal vez no con toda claridad, que aparte del dolor que experimentaban los hermanos de José, también podrían estar experimentando un genuino arrepentimiento. Pero José quería estar seguro de ello. Por eso los confrontaba con rudeza, porque los estaba probando. Ahora eran tratados como espías de manera insistente, porque en varias ocasiones se los dijo José. Pero todo eso llevaba el propósito de que José pudiera tener evidencias de su arrepentimiento y de que habían cambiado. Sus hermanos comenzaron a recordar el momento trágico en que hicieron sufrir a José y cuando lo vendieron e inventaron la trama de la bestia que lo devoró. Se lamentaban tan crueles actos cometidos por ellos, como si quisieran retroceder el tiempo y cambiar ese capítulo de la historia. Estaban angustiados sin saber qué hacer y sufriendo por volver a revivir la herida de su padre. Pero tenemos que ser objetivos. Aquí se encontraba involucrada una profecía que habría de preservar el linaje, es decir, a la familia de donde el Mesías habría de nacer. Y Dios estaba providencialmente dirigiendo el cumplimiento de esta profecía para bendición de los hermanos de José, para toda la familia, para él mismo. Pero no solo eso, sino también para toda la humanidad, la bendita esperanza en Cristo Jesús. En esos momentos la humanidad estaba experimentando una necesidad de alimento material y José fue su salvador. Pero también existía una necesidad espiritual de salvación eterna de toda la humanidad, y el Mesías, que nacería del linaje de Jacob, sería nuestro Salvador. Los hermanos de José se habían arrepentido, pero necesitaban aceptar ese perdón. Puede ser que también nosotros hayamos experimentado un genuino arrepentimiento de nuestros pecados, pero se nos haga difícil, aceptarlo. Sin embargo, debemos aceptarlo porque gracias a Dios, hoy por hoy, tenemos un Salvador, Cristo Jesús. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Los 3 días de encierro fueron días de amargo dolor para los hijos de Jacob. Reflexionaron sobre sus acciones pasadas equivocadas, especialmente su crueldad hacia José. Sabían que si los condenaban de ser espías y no podían presentar pruebas para comprobar lo contrario, todos tendrían que morir o ser esclavizados. Dudaban que cualquier intento que hiciera alguno de ellos haría que su padre consintiera en que Benjamín se alejara de él después de la cruel muerte que, según él pensaba, había sufrido su hijo José. Vendieron a José como esclavo.
y temían que Dios planeaba castigarlos, permitiendo que se convirtieran en esclavos. José consideraba que su padre y las familias de sus hermanos pueden estar sufriendo hambre y está convencido de que sus hermanos se han arrepentido de su cruel trato hacia él y que de ninguna manera tratarían a Benjamín como lo habían tratado a él. Queridos amigos y hermanos, cuando el pecado hace presa de nosotros, Satanás se va a encargar de hacernos sentir que somos lo peor y de convencernos que no existe perdón para nosotros, aun cuando lo hayamos pedido al Señor. Pero no permitas que esos pensamientos satánicos se embarguen tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.